Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Yuri de la Rosa Gutiérrez y soy arqueólogo de la Delegación Coahuila del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ha hecho la Secretaría de Cultura a través del arquitecto Arturo Villarreal para venir a platicar con ustedes acerca de lo que es el Camino Real de Coahuila y particularmente de los antecedentes. Esta región, antes de la llegada de los españoles y antes de la florescencia y el apogeo del Camino Real de Coahuila, bueno, estos territorios ya eran ocupados por grupos de cazadores recolectores. El desierto no estaba tan desierto, ya estado ocupado desde hace mucho tiempo. Y bueno, a través del camino real, no solamente de Coahuila, sino de muchos otros caminos reales que existen en el país, y que en este caso, bueno, pues vale la pena mencionar lo que es el Camino Real de Tierra Adentro, tal vez el más conocido y que recientemente cumple 10 años la nominación como Patrimonio Cultural de la UNESCO. Bueno, antes de todos esos caminos, estos sitios y estos lugares ya eran muy bien conocidos, y con la llegada de estos caminos hubo un cambio en el paisaje, particularmente un vestigio cultural a través del cual nosotros podemos ver estos cambios de conducta, de patrones y de lo que fue el poblamiento y colonización del norte de México y el sur de Estados Unidos. Bueno, es la pintura rupestre, tal vez uno de los vestigios que nos mencionan muy claramente y que nos plasman a través de la pintura en las rocas. Bueno, este cambio en el paisaje cultural del desierto de Coahuila. Como veremos a continuación, poco a poco veremos este cambio en el paisaje de la pintura rupestre. Bien, como les decía, este desierto antes de la llegada de los españoles y por mucho tiempo, una larga tradición de más de 10.000 años, que es una permanencia de una cultura muy exitosa y muy larga a través del tiempo en un lugar, particularmente en el desierto de Coahuila, como les comento, desde aproximadamente hace 10.000 años. En este desierto habitaron grupos de cazadores recolectores nómadas que a través de sus recorridos en el desierto recolectaban frutos y cazaban pequeños animales, sobre todo, aunque también había presas grandes como el bisonte y como el venado. Bueno, estos grupos sobrevivieron a través de la caza, la pesca y la recolección con los recursos que el desierto les brindaba. Estos grupos, como les digo, eran nómadas y recorrían el paisaje desértico a través de las sierras, los cañones, buscando el recurso natural que el desierto les brindaba. Estos cazadores recolectores se movían en el desierto a través de ciclos, a través de los ciclos naturales, muchas veces viendo dónde se da un recurso natural. Por ejemplo, se movían a través de donde está la pitaya, a través de donde estaba el venado, que en cierta temporada ya iba a estar la chocha en algún otro lugar. Es decir, aprovechaban los ciclos naturales del desierto para aprovechar el recurso que había en cada lugar y poder así tener una subsistencia en este desierto. Estos grupos de cazadores recolectores dejaron evidencia tanto arqueológica, y también los escritores de las fuentes históricas nos narran las historias de los grupos de indios habitantes de estas regiones cuando los españoles, sobre todo los misioneros, empezaron a tener contacto en estas regiones. Principalmente, y lo que ahora nosotros conocemos como la cultura del desierto, definido así por la arqueóloga Leticia González, y donde nos comenta que la cultura del desierto es aquella cultura que vive de estos recursos naturales y que particularmente los ha aprovechado a través de todos estos miles de años. Ella da una definición un tanto cuanto más técnica, teórica e histórica, pero bueno, en general es esta definición de la cultura del desierto.
Estos grupos de cazadores recolectores dejaron campamentos al aire libre, como son a través de las llanuras y de los valles. Encontramos talleres donde hay evidencia lítica, mucho material arqueológico, nosotros les llamamos concentraciones de material. También hay morteros, en algunos casos, como el caso particular de Cuatro Ciénegas, existe un sitio con huellas fósiles humanas. Y bueno, en algunos casos unos morteros. Estos campamentos al aire libre eran lugares temporales y estacionales donde se aprovechaban estos recursos y había una vida cotidiana, por decirlo así. También tenemos un espacio ritual como son las cuevas mortuorias. Los cazadores recolectores enterraban a sus muertos envueltos en bultos mortuorios y los depositaban en las cuevas, en algunos casos cuevas muy profundas con muchos individuos, en otros casos otras cuevas o grietas no tan profundas donde se enterraba a veces uno o dos individuos. Estas cuevas mortuorias, ahora también la arqueóloga Leticia González ha platicado mucho y ha investigado mucho acerca de la simbología y el simbolismo que tiene enterrar a los muertos de los cazadores recolectores como una forma de regresar a la madre tierra a través de la cueva. Estas hipótesis que la arqueóloga González ha publicado recientemente, bueno, nos remiten a todos estos mitos de la madre tierra a través de la montaña y ella particularmente en su regreso a través del útero hacia la madre tierra. En estos lugares, tal vez el más famoso sea la Cueva de la Candelaria, aquí en el estado de Coahuila, donde bueno, se ha hecho desde los años 50 del siglo pasado, se ha hecho una investigación importante en esa cueva. Se recuperaron cerca de 200 cuerpos por los arqueólogos Abeleira, Pablo Martínez del Río, José Luis Lorenzo. Y bueno, a través de esta cueva es que se abrió la investigación arqueológica, particularmente en el estado de Coahuila y en general en el norte de México. Otro vestigio muy importante que tenemos en estas regiones, como les comento, bueno, son las cuevas habitacionales. En este tipo de cuevas, donde probablemente por temporadas, tanto de frío como de calor, cuevas muy profundas, algunas de ellas en lo muy alto en la montaña, y bueno, en estas cuevas, particularmente en la Cueva de la Espantosa, se han hecho excavaciones arqueológicas por Walter Taylor, un arqueólogo estadounidense, y nos dice que en estos lugares hubo una larga secuencia de ocupación, particularmente en esa cueva, desde los 8000 años antes de nuestro presente hasta aproximadamente hace 1000 años hubo ocupaciones en esa cueva. Y bueno, nos habla de la larga ocupación que ha tenido el desierto coahuilense durante muchos años. Ahora bien, entrando ya un poco más en lo que es la materia de la pintura rupestre. Bueno, la pintura rupestre tal vez sea el vestigio arqueológico de estas regiones más atractivo, más conocido, y que en algunos casos por la abundancia de los sitios puede que sea también uno de los más registrados en estos lugares, y durante los recorridos tanto de las investigaciones de los proyectos arqueológicos como de los salvamentos que se han hecho en el estado. La pintura rupestre, existen en el estado de Coahuila unos centenares de sitios arqueológicos con estas manifestaciones, y que bueno, a lo largo del estado se pueden encontrar distintos estilos de pintura rupestre, estilos pictóricos, como se define teóricamente, y que bueno, de alguna u otra forma están distribuidos espacialmente en el territorio del estado, y que estas diferencias estilísticas nos hablan tanto de diferencias culturales entre los grupos que habitaron el desierto. En el norte de Coahuila, en un área muy cercana a lo que es el río Bravo y también con el sur de Estados Unidos, bueno, se tiene lo que es el estilo rupestre del río Pecos, este estilo muy particular de esta zona, bueno, muy caracterizado por los arqueólogos estadounidenses que trabajan en esta zona, particularmente Caroline Boyd ha trabajado mucho este estilo del río Pecos, y bueno, Solveig Torping históricamente también, entre ellas han estudiado este tipo de
de estilo rupestre que se encuentra en el estado de Coahuila. Sitios impresionantes de figuras multicolores y algunas muy esquemáticas, muy naturalistas acerca de los chamanes y algunos animales, y que bueno, dan cuenta del arte rupestre de esta región. En la parte media del estado, acercándonos al estado de Nuevo León, en el este de Coahuila, bueno, está lo que es el estilo Chiquihuitillos, y que Moisés Valadez y también la arqueóloga Solveig Torping han definido, y bueno, es a través de ciertas figuras como canastas y otro tipo de manifestaciones, es que ellos han definido este estilo, y que bueno, estos estilos, otro estilo también que se está trabajando en ello, en la definición, estamos trabajando en la definición de un estilo muy particular para el área centro de Coahuila, también nos da cuenta de estos estilos pictóricos y de arte rupestre. Es en esta parte donde cada uno de estos estilos, por ejemplo el del área central de Cuatro Ciénegas, son figuras muy abstractas, no figurativas en la mayoría de los casos, y que bueno, a diferencia de lo que sucede en el norte y por ejemplo también en el este del estado, donde el estilo Los Chiquihuitillos es un poco también abstracto en ese sentido, bueno, es que están, como les comento, muy bien definidos estos estilos pictóricos. Pero con la llegada de los españoles, estos estilos pictóricos cambian. Y cambian, empieza a haber cambios de una forma muy radical, tanto en la forma, en los estilos rupestres y en quienes están pintando estas cosas o quienes están dejando manifestaciones gráficos rupestres, porque bueno, no solamente tenemos pintura rupestre, sino ya en el caso de las manifestaciones de carácter histórico tenemos muchas de ellas en petrograbado. Ahora bien, el Camino Real de Coahuila, que viene de Zacatecas, pasa por Saltillo, sigue hacia el norte, hacia lo que ahora es Monclova, después se dirige a lo que ahora es Musquis, pasa por Sabinas, y de ahí tiene una serie de ramificaciones hacia el norte, lo que ahora sería Ciudad Acuña, Piedras Negras y la ciudad de Guerrero. Bueno, esta ruta trajo una gran cantidad de comercio y de intercambio, tanto de mercancías, de personas, de ideas, de culturas, a lo largo de 3 siglos, que fue más o menos lo que duró la colonización y población del norte de México, particularmente en estas regiones desérticas, y que bueno, gracias a los primeros misioneros que se aventuraron por estas regiones, y que a través de la corona española establecieron presidios, misiones, tanto por ejemplo los misioneros franciscanos entre otros, y bueno, fue que se pudieron dar una serie de poblaciones, haciendas, como ya les comenté, presidios, misiones, que florecieron, que hicieron que floreciera la vida en estas regiones, y una vida a través de la minería y de la explotación de los recursos naturales, y que bueno, trajo consigo la apropiación del terreno que antes pertenecía a los cazadores recolectores. Todas estas exploraciones de la corona española a estas latitudes trajeron como consecuencia encuentros y desencuentros, guerras, batallas, en las que los cazadores recolectores, particularmente los grupos nómadas originarios, defendían su territorio, porque bueno, pues era suyo y habían habitado estas regiones por muchísimos años antes. A la llegada de estas migraciones españolas y poblamiento de toda esta región, el paisaje rupestre de los sitios arqueológicos empezó a cambiar. En el área, particularmente en el área alrededor de Saltillo, donde tenemos miles de petrograbados de los cazadores recolectores con una serie de figuras abstractas, geométricas y de muy difícil interpretación, empezaron a aparecer cruces, caballos, hombres armados, hombres con otro tipo de vestimenta, y que bueno, nos empiezan a hablar
ya de la presencia claramente española en la región. Hay dudas porque bueno, los españoles no solamente vinieron ellos solos, vinieron acompañados de grupos indígenas del sur, que bueno, seguramente también pintaron y pintaron y grabaron en estas regiones y dejaron sus manifestaciones gráfico-rupestres. El paisaje empieza a cambiar, son muy habituales las cruces, ya en tiempos más modernos incluso hasta algunos signos de herrar caballos y de herrar reses, pero bueno, las figuras dejaron de ser abstractas y sí son muy referentes a lo que es la cultura y la religión católica traída y que venía per se con los españoles. Todos estos grupos y grupos de indígenas que empezaron a grabar de forma diferente, probablemente algunos fueron de los indígenas que colonizaron y que lograron convertir al catolicismo, los indios conversos, como de alguna forma se les ha llamado, y que también con esa larga tradición que tenían de grabar, bueno, empezaron a grabar lo que entre comillas serían sus nuevas ideas, su nueva forma de ver este mundo. Hacia el norte, lo que particularmente es ahora el norte de Coahuila, estas regiones, y donde antes se daba mucho lo que es el estilo Pecos y estas cosas, bueno, empezaron a aparecer otro tipo de manifestaciones en lugares como Acebuches, como San Miguel y sitios fronterizos en la región de Acuña, como por ejemplo el Caído, donde incluso ya podemos ver otro tipo de manifestaciones de grupos originarios norteamericanos que empezaron a invadir los territorios al sur en aquel entonces llamado Río Grande del Norte, y que colonizaron estas regiones cuando los cazadores recolectores originarios fueron abatidos por los grupos españoles, que exterminaron con estos grupos durante 3 siglos que estuvieron batallando y guerreando en estas regiones. Pero como les comento, el paisaje rupestre cambia y entonces bueno, podemos ver una serie de figuras, por ejemplo, también búfalos, podemos ver, como les digo, ahí va otra vez. Como les digo, el paisaje cambia y entonces de ver las figuras abstractas y poco figurativas, podemos ver ya cruces, podemos ver incluso altares, podemos ver en algunas ocasiones muy particulares carretas, caballos, jinetes armados, armas en muchos de los casos, y que bueno, ya nos refiere claramente a lo que es la cultura española y la colonización de todas estas regiones. Bien, en resumen, podemos decir que las manifestaciones gráfico-rupestres, o como también se le conoce como arte rupestre, o simple y sencillamente pinturas rupestres, son una manifestación de la cosmovisión de las personas que pintaron y dejaron estos vestigios arqueológicos. Es una forma de dejar expresión de la forma de pensar, de cómo concebimos el mundo, particularmente los grupos cazadores recolectores prehispánicos que habitaron este desierto, están dejando la forma en la que ellos veían este mundo y cómo lo concebían a través de rituales que expresaban con estas pinturas. Estas ideas y estas formas cambian, pero el arte rupestre, las figuras, manifestaciones gráfico rupestres siguen expresando el pensamiento de estos grupos, aunque ya más recientemente y con otro tipo de figuras, pero bueno, es el pensamiento y las ideas lo que siguen plasmando. Otro tipo de ideas, otro tipo de manifestaciones, otro tipo de estilos rupestres, pero es el mismo sentido de expresión en la roca. De las rocas de Coahuila, ese sentido de manifestación y de pertenencia de querer transmitir un mensaje hacia un receptor, que en este caso primero fueron los grupos, tal vez después los mismos españoles o los mismos grupos que habitaban estas regiones, y que bueno, este mensaje ha perdurado hasta nosotros y que en muy pocos casos hemos podido traducir efectivamente. Este mensaje y esta manifestación, como comento, cambian las formas, pero cambian las ideas,
pero la forma de manifestarse en ellas no cambia. Tenemos la pintura rupestre hasta nuestros días, de uno u otro estilo, de unos u otros grupos, en distintas temporalidades de tiempo, pero bueno, son vestigios que han durado mucho tiempo en nuestro estado y que a través del conocimiento y de las investigaciones arqueológicas es como nosotros hemos podido acceder a este conocimiento de los grupos, tanto de los grupos originarios prehispánicos como de los grupos que llegaron gracias al Camino Real de Coahuila y Texas. Muchas gracias.